Walter Gramaglia, quien es el papá de Darío Gramaglia, ¿no? Que lamentablemente tantos años después volvió a ser noticia este asesinato emblemático en la historia criminal de San Luis y de la República Argentina, porque cruzó fronteras, inclusive todos los medios nacionales llegaban por aquel entonces en la provincia de San Luis, año 2004. Quien fue el abogado de la familia Gramaglia, y es el abogado de la familia Gramaglia, es José Luis Dopazo, el doctor José Luis Dopazo, que durante estos días también lo hemos escuchado en algunas declaraciones respecto a una noticia que hoy por hoy mantiene y sigue en silencio el gobierno provincial. Tiene que ver con esta fuga de quien fue el criminal, quien asesinó y torturó a Darío Gramaglia, de Alberto Figueroa, que ya lleva más de una semana y no hay ningún indicio. Bueno, estamos en contacto con el doctor José Luis Dopazo. José Luis, ¿cómo te va? Emiliano te saluda, buenas tardes para vos. Ahí vamos a ver si nos escucha y reanudamos el contacto telefónico justamente de José Luis. ¿Me escuchás ahí? No lo recibimos. Vamos a ver si podemos, alguna cuestión técnica seguramente, pero lo que decía recién, ¿no? Hubo mucha repercusión con lo que te comentábamos la semana pasada y en esta nota, que la puedes revivir y volver a escuchar en el Facebook de Radio Rivadavia de San Luis. En este Facebook de Radio Rivadavia de San Luis vas a ver ahí la imagen de Walter Gramaglia y sobre todo con la desazón y con la desilusión con la cual hablan, ¿no? Los padres diciendo, no tenemos ninguna perspectiva, ilusión de que se vuelva a tener noticias, de que se sepa algo del paradero, ni más ni menos que del asesino de su hijo. La pueden revivir esta nota en Radio Rivadavia de San Luis, allí mismo en Facebook. Ahí retomamos contacto telefónico, decíamos, estábamos en contacto con el abogado de la familia Gramaglia, el doctor José Luis Dopazo. José Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes, Emiliano te saluda. No, bueno, no podemos, no sé si él nos escucha, pero no podemos tener contacto con el abogado de la familia Gramaglia. Queremos saber si hay alguna novedad al respecto durante estos días. Preguntale a ver si él nos escucha, capaz que es una situación ahí técnica que vamos a tratar de arreglar ahora a la brevedad con las telefonías. Bueno, ustedes saben que a veces la telefonía durante estos tiempos no es de la mejor calidad. Eso sí, la telefonía e internet van a seguir subiendo y aumentando día a día. Pero no podemos entablar contacto telefónico y queríamos justamente ver y saber si hay alguna noticia. La semana pasada, inclusive, los propios los cargos jerárquicos del servicio penitenciario brindaron una conferencia de prensa sin ningún tipo de noticia. Una conferencia de prensa para decir absolutamente nada. Absolutamente nada. A ver ahí si nos escucha Dopazo. José Luis, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? Bueno, no, alguna fallita técnica que debemos tener para reentablar el contacto telefónico en un ratito nada más. Vamos a ver si podemos, a ver si nos escucha ahí. Ahora sí, José Luis, ¿me escuchás? ¿Él nos escucha? No tengo la oportunidad. Una lástima porque queremos desarrollar justamente la información y saber cuál es la situación. Durante estos días hemos escuchado a Dopazo decir y entablar un paralelismo con el caso Guadalupe. Al igual que Guadalupe, lamentablemente no hubo más información al respecto, ¿no? Bueno, algún problemita que seguramente vamos a tratar de restaurar para hablar con el abogado de la familia Gramaglia. Ya pasaron 8 días, el domingo pasado se fugó, a la madrugada. 7, 8 horas después se enteraron ahí mismo en el servicio penitenciario. Ahí sí, ¿me escuchás, José Luis? Sí, ahí te escucho. Muy bien, ahora sí, después de tanto ahí te tenemos también, yo te escucho claro. Vos me escuchabas recién, ¿no? Sí, te escuchaba. Perfecto. Siempre. Bueno, ahora sí, gracias por la paciencia y la buena predisposición. Bueno, decíamos, ¿ha cambiado en algo? ¿Se sabe algo después de lo que ha sido
revivir y recapitulizar también recapitulizar un capítulo tan importante que tiene que ver en la historia criminal argentina, en San Luis, y un caso que causa mucha sensibilidad en la población de San Luis y que se ha vuelto a despertar con esta fuga donde el gobierno provincial aún se mantiene en silencio. ¿Hay alguna novedad al respecto? Mirá, yo no tengo ninguna novedad. Yo te hacía el paralelismo con el caso de Guadalupe. Sí. Tenemos la misma información que de Guadalupe, es decir, nada. Pero esta falta de información, Emiliano, yo digo, repercute en todos los ciudadanos de San Luis, porque no sabemos si nos lo podemos encontrar en una esquina, Figueroa, pero fundamentalmente para las familias. Por supuesto que para la familia Gramaglia, que además del terror que tiene encima, sumado el dolor que vienen soportando hace casi 19 años, también la familia de Figueroa, también sus hijos no saben si está vivo o muerto su padre. Es de terror esto. No te dan una sola información. No sabemos a qué hora se fue Figueroa del penal. No sabemos cómo estaba vestido para tener la sociedad claro. alguna información. Tenía una campera verde rayada, nada. Entonces lo primero que se activa de un protocolo de seguridad, y esto no soy, no estoy hablando sin conocimiento, Sí. cuando una persona desaparece, lo primero que tenés que establecer son las dos probabilidades más amplias, ¿está vivo o está muerto? Entonces trabajar sobre esas hipótesis. ¿Está vivo? Bueno, ¿por dónde salió? ¿Cómo funcionan las cámaras de seguridad de la seguridad de San Luis? ¿Por qué autos salieron de las fronteras de San Luis en el horario donde dicen ellos que se fue? 1 hora y media después, 1 hora y media antes. Claro. No sabemos nada, pero tampoco lo sabemos de Guadalupe. Guadalupe fue secuestrada en el barrio 544 viviendas, a metros de la ruta 7, la parte de atrás de la ruta 7 de San Luis Ortiz, con lo cual un auto a una velocidad mediana en 40 minutos o menos, media hora, está en el puesto del desaguadero. Bueno, ¿sabemos qué autos pasaron por el puesto del desaguadero media hora después que desapareció Guadalupe? Yo digo esto porque cuando uno ingresa a nuestra provincia o sale de nuestra provincia, sí, puede ir con un preso de Estados Unidos, puede ir con un ex convicto, puede ir con alguien buscado por Interpol, porque al único que identifican es al conductor. Puede llevar 2 niños atrás que no son tuyos, y el único que identifican es al conductor. Estamos en un problema, y no es una cuestión política, es una cuestión de que es un problema que lo tenemos que solucionar, o lo tienen que solucionar el gobierno que sea. Sí. No puede ser que hace 10 días no sabemos bien por dónde se fue Figueroa. Porque nos da miedo a todos. Claro, claro que sí. Bueno, la semana pasada, y de hecho lo podés observar en redes sociales a través de Facebook, en Radio Rivadavia San Luis, hablamos con el papá, ¿no? Con Walter Gramaglia, una desazón, también con temor, volver a hablar de este tema que ya había sucedido, como bien decías vos, hace 19 años. ¿Has podido hablar con los padres, con Walter, con su mujer? Por supuesto, ellos después de tantos años crearon un vínculo conmigo. Claro. Soy el abogado. Yo tenía 19 años menos también. Mi hija tenía 10 años. Y así. Un poco menos. Entonces hemos creado un vínculo. Por supuesto que yo los he acompañado jurídicamente, soy su representante legal, pero también los he visto y los veo sufrir. Es como dicen los brasileños, no tiene fin esto. Y encima, que ahora le sumen el temor de que exista la posibilidad de que quien le toque timbre no sea un vecino, sino que sea Figueroa. Vos no sabés, no te puedes dar una idea del miedo que tienen. Tienen mucho miedo. Sí, sí, lo percibimos en... Acá no soy el problema, pero también los ciudadanos de San Luis tenemos que tener
alguna información. Yo no te digo que no se puede producir una evasión, porque se producen. En el mundo se producen. Sí. Yo no te digo que no se puede fugar un preso, porque en el mundo se fugan. Pero de inmediato te dicen, estaba vestido de tal manera, se supone que se fue por este lado, se cree que está en Quines, entonces todos los quinenses que tengan un poquito de cuidado, que tengan un poquito de atención. Se cree que se fue en avión a Uganda. Bueno, que los ugandeses, pero no nos dicen nada. ¿Y por qué crees No, que ese hermetismo? Porque simplemente no hay información y aparte, sobre todo en las condiciones, que termina exponiendo la seguridad, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que estaba cadena perpetua por torturar, asesinar, bueno, todo lo que pasó con Darío Gramaglia, ¿no? Después que lo terminan atando a una viga de 60, 70 kilos, lo tiran en el dique de la Florida. Estamos hablando de un psicópata que prácticamente no tenía seguridad en el lugar donde residía. No la tenía. Pero también te digo una cosa, Emiliano. Sí. La pena como remedio es fundamentalmente dar otra oportunidad. A veces la oportunidad aparece con mucho tiempo, como en el caso de las perpetuas, aparece recién la posibilidad de una libertad condicional aplicando la ley que le corresponde a Figueroa a los 35 años. En el caso de un robo aparece antes. Entonces, la pena, el principio de la pena es la progresividad. Figueroa estaba en un tiempo de que se estudiaba la posibilidad de tener una semilibertad. Sí. Semilibertad quiere decir la mitad de la libertad. La otra parte no es libertad. La otra parte es cuidado, es estudios, es seguridad, es prevención. Es decir, le vas a estar en semilibertad para estudiar cómo sería la posibilidad de una libertad asistida laboral. Bien. Entonces, si viene un informe del servicio penitenciario que dice que ese tipo no hace caso, que no colabora con el trabajo, que él dice, yo no le hago caso a nadie, a mí no me manda nadie, no está preparado para la seguridad. Bueno, el sistema de granja o las colonias agrícolas es muy buen sistema, yo no reniego de eso. Sí. En Uruguay tiene muy buena aplicación, a veces se hacen ferias en Uruguay de productos que elaboran los presos que están prontos a salir. Entonces se los va evaluando. Está para resocializarlo. Está para nuevamente asumir normas de conducta. Sí, no, más o menos, lo tenemos un poco más. Pero vos has visto lo que es la colonia agrícola. Es un rancho con una tranquera vieja y unos alambres de medio metro. No solamente se puede ir Figueroa, se puede ir una gallina de ahí. No estoy siendo irónico. No, entiendo porque la realidad es una descripción en realidad, ¿no? Es una descripción. Se puede ir una gallina. Una gallina cruza el alambre, ni siquiera alambre tejido, nada, son los alambres que alambran los campos. Esa es la seguridad que hay. Figueroa no se fue antes porque habría que, si algún día aparece, habría que preguntarle por qué. Entonces hubo algunas circunstancias, hubo cosas que sucedieron que hicieron que tomó esa decisión. Si es que se fue. Porque la otra hipótesis no hay que descartarla. Que no esté más. ¿Vos? Yo no sé si está vivo Figueroa. Prefiero que sí y prefiero que la Fuerza de Seguridad de San Luis lo capturen y lo vuelvan a traer a un lugar donde empiece de nuevo. Pero y tu que intuición derechos, en estos casos, ¿vos no descartás la otra hipótesis tampoco, de que no esté más? No descarto ninguna. Porque he trabajado con proyectos de seguridad afuera. Entonces es una cuestión de que no es una cuestión de intuición, es una cuestión de hipótesis que tenés que poner esa carta sobre la mesa. Pero no lo sé, no. La seguridad, Emiliano, es una ciencia. Sí. En toda ciencia hay un poquitito de intuición, pero el 95% es científico, ¿no? Bien. Desde la penitenciaría decían que tenía una conducta ejemplar. ¿Esto era así? No, es mentira. La penitenciaría no decía eso. Los mismos penitenciarios que el otro día hicieron la conferencia de prensa son los mismos que firman que Figueroa se portaba mal. Los que firman que se portaba bien son un consejo multidisciplinario que lo evalúan una vez cada 2 meses o cada 3 meses. Figueroa, que decía que era
un muchacho que era limpio, que tenía buena predisposición, que conversaba amenamente. Pero los que dicen que se portaban mal son los que lo ven todos los días, son los guardias penitenciarios. Que eso fue lo que en el mes de febrero me llama Walter Gramaglia, le había llegado una notificación que le estaban por dar a Figueroa un sistema de libertad laboral, de semi-libertad, que iba a salir a las 8 de la mañana del penal o de la colonia y que iba a volver por sus propios medios a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Entonces, como Walter Gramaglia en un reportaje dice que me puse a hurgar, pero bueno, me puse a buscar hasta que encontré los informes del reciente de junio del 2022, donde dicen que es un problema el muchacho. El informe de los penitenciarios. Entonces nos presentamos ante la jueza de ejecución penal y manifestamos todo esto en un escrito en términos respetuosos, pero un escrito duro. Diciendo, esto no puede ser. Y la jueza, con buen criterio, inmediatamente, o casi inmediatamente, suspendió ese proceso del otorgamiento de la libertad. Que si no aparece Gramaglia, yo creo que se lo daban, ¿no? Apá. Suspendió ese proceso en el 2 de marzo. Y yo creo que lo iba a suspender por mucho tiempo porque pidió un nuevo análisis de todos los informes de Figueroa. Me parece que Figueroa ahí se enteró que esas salidas que iba a tener, que él creía que era de inmediato, que las había pedido en noviembre, creo que ahí se enteró que eso iba a dar, iba a durar mucho tiempo sin resolverse, porque se iban a hacer un análisis nuevo y con el control ya más específico de parte de la familia Gramaglia. ¿Vos? Bueno. Sí, te escucho, ¿no? Te dejo terminar. Ahí puede haber tomado decisiones, y bueno, Bien. acá no salgo más. Esa decisión, ¿no? Llegado el caso que toma esa decisión, porque bien como vas redactando es interesante lo que contás, y sobre todo cuando decís no se puede descartar ninguna hipótesis, es verdad, alguna puede tener más fuerza que otras, pero uno te escucha con atención. Cuando uno toma esa carta, esa hipótesis, de decir, se fugó, está vivo, ¿vos creés que de la manera en la cual se fugó hubo complicidad interna y externa para que Figueroa, no sé, por esta ubicación que tiene la granja, en esta posición que tiene San Luis de estar en el corredor bioceánico, que rápidamente está en otra provincia, podés estar en otro país, ¿creés que hubo ayuda interna y externa para esta fuga de Figueroa? Lo primero que hay es Sí. una desaprensión en la puesta en funcionamiento de esa colonia agrícola de la manera en que está puesta. No hay cámara de seguridad. No hay cámara de seguridad en un predio estatal de seguridad que está a 4 metros de una ruta bioceánica, donde podés salir para todos lados. Claro. Podés salir, si te vas para el lado del desaguadero, para Mendoza. Ahí nomás te vas para el otro lado, San Rafael, Neuquén, Chile. Sí. Y así, no me voy a poner a hacerme No, nacional, ahí sería para todos lados. Para salir para todos lados. Bueno, no tiene seguridad, no tiene nada, no tiene un alambre, no tiene una cámara, no tiene absolutamente nada. Pero lo que me llama la atención es que de los informes que se han producido, no hay uno que nos diga con certeza, la certeza es que las cosas son así, no han sido de otra manera, Sí. ¿a qué hora se fue? Hay unos que dicen que a las 9:30 detectaron que no estaba, que lo salieron a buscar y que recién a las 12:30 están seguros que no estaba. Hay otro informe que dicen que desde el sábado a la noche no lo ven más. Bueno, entonces yo tengo que entender, una de las hipótesis es que de las 9:30 de la noche no lo vieron más. Es decir, que a las 10 de la noche se puede haber ido. Claro. El no verlo más entre las 9:30 de la noche y las 9:30 de la mañana, me parece que hay al menos, no sé si complicidad, una negligencia gravísima interna. Por un lado. Y por el otro, para que la fuga sea, entre comillas, exitosa, tiene que haber una absoluta organización exterior. Alguien que te espere, alguien que te lleve, dinero en efectivo. Una persona no se puede ocultar con Mercado Pago o con la tarjeta de crédito. Cuando ya las fugas son más especiales, tenés documentación nueva, documentación distinta,
Estoy hablando de alternativas, de hipótesis. Sí. Yo no sé nada. Estamos hablando del mecanismo que habitualmente no hay cuando existen este tipo de maniobras. Quizás tomaste la decisión el 10 de marzo de fugarte el 30 de abril, porque eso que dicen que venía mucha gente, la Villa de la Quebrada, entonces a río revuelto, pero si te tenés que ir rápido de la provincia, y si tenés otra documentación, podrías haber sacado un pasaje hace un mes al exterior, no sé. Sí. ¿Tenés? Ese día, te doy un dato. Sí. Ese día eran las elecciones nacionales en la República del Paraguay, donde las fronteras, pues cuando hay elecciones nacionales, se ponen un poquito más flexibles, sí, porque hay muchos paraguayos que van de Misiones, Formosa, Entre Ríos, Buenos Aires a votar, entonces se ponen más flexibles las fronteras para las elecciones. Puede ser una posibilidad también. La otra es entrar a Chile por Neuquén, por no ir por el paso de Uspallata. Son muchas las cuestiones, pero lo cierto es que al menos nosotros nos estamos preguntando. El organismo de seguridad de la provincia nos dicen lo mismo que la mamá de Guadalupe. Nada, absolutamente nada. Bueno, una situación que, insisto, casi después de 20 años se vuelve a hablar en la provincia, que tiene que ver justamente a través de esto, que después de 8 días, en conclusión, en definitiva, no hay ningún tipo de indicio, y el gobierno que se llama silencio, solamente una conferencia de prensa para decir lo que dice el doctor aquí, nada, porque terminó siendo nada la conferencia de prensa. En algún medio te escuché decir que Figueroa, un preso que tenía más de 10 sanciones, ¿no?, en su conducta, en su vida, ahí como interno. Tenía, sí, bueno, 10 sanciones en 18 años y medio, por ahí hasta los primeros tiempos tuvo muchas sanciones. Sí. Hay que entender también que hay que adecuarse y todo eso. Pero bien, el problema no son las sanciones, porque las sanciones por ahí son negligencia. Es como si yo te diga, Emiliano tiene 10 multas de tránsito. Bueno, sí, son medio colgados, pasaste, te estacionaste bien mal. Eso no te hace un delincuente. Lo que sí te hace es cuando vos tenés informes donde tenés perfiles de psicópata. Eso es otro problema. Porque si vos tenés problemas de perfiles de psicópata, el psicópata es el anómalo, el que se cree que la norma es él, el que no respeta la ley. Y eso que dice, adentro de un lugar donde es normas verticales, dice, yo no le hago caso a nadie, a mí no me manda nadie, no estás listo para la resocialización, al menos en ese aspecto. Eso es más grave que 10 sanciones. Las sanciones son administrativas, como nos han sacado alguna multa de tránsito alguna vez a todos nosotros. Digo, pero entonces ahí falla el Estado también, ¿no? Porque esa... Por supuesto que falla el Estado. Por supuesto que falla el Estado. El Estado falla desde el momento que con mucha alegría te comunica que vamos a hacer una provincia de vanguardia porque vamos a establecer una colonia agrícola como paso previo para la resocialización de nuestros presos. Y la colonia agrícola es un ranchito que tiene 39 hectáreas, que no tiene nada de seguridad, que no tiene una sola cámara, que no lo vigila nadie, que cada uno se va y entra con libreza. Es un sistema de semi-libertad. Claro. Pero se olvidan de la parte del semi, es un sistema de mitad de libertad. La otra mitad, la que no es de libertad, la parte del semi, tiene que ir con normas de seguridad estrictas y que tengan dentro del predio la libertad para cultivar, la libertad para hacer trabajos manuales, la libertad para escribir, la libertad para acostarse a la hora que quieran, levantarse a la hora que quieran. Esa libertad es una libertad vigilada, es un paso previo a la libertad completa. Bueno, hicieron las cosas a la mitad. Queda clarísimo, José Luis, agradecerte el tiempo, la buena predisposición y ojalá que tengamos noticias de saber dónde está Figueroa, qué pasó con Figueroa o cuál es el paradero de Figueroa, el asesino de Walter Gramaglia. Te agradezco mucho el tiempo, muy amable.
Un abrazo, Emiliano, un gusto escuchar. Igualmente, gracias. Ahí estábamos hablando con el doctor José Luis Dopazo, abogado de la familia Gramaglia, sobre un caso emblemático en la historia criminal de San Luis. A 8 días, 9 días de la fuga de Alberto Figueroa,